Historia oral y memorias comunitarias de Golfito de Cureña, Sarapiquí. Introducción. El presente trabajo tiene como propósito documentar y valorar el patrimonio cultural e inmaterial del cantón de Sarapiquí, con énfasis en la comunidad rural de Golfito de Cureña. Esta zona alejada del gran área metropolitana y caracterizada históricamente por su difícil acceso, ha construido su identidad a través de prácticas comunitarias, relatos orales, formas de organización y modos de vida que aún hoy forman parte esencial de su cultura. Para este estudio se reunió tres fuentes principales: el testimonio de don Renier Gerardo Barrantes Rodríguez, la señora Zulay Otárola Vargas y el documento histórico breve Historia General de Golfito Cureña Sarapiquí de 1918 a 2016. Relato histórico de la comunidad de Golfito de Cureña según el testimonio de don Renier Gerardo Barrantes Rodríguez. Para esta investigación se entrevistó a don Renier Gerardo Barrantes Rodríguez, vecino de la comunidad nacido en 1950 y actualmente de 75 años. Su testimonio constituye una valiosa fuente oral sobre el desarrollo histórico y social de Golfito de Cureña con el distrito de Cureña, cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia. Don Ranier llegó por primera vez a la zona en 1968 junto a su padre y para 1969 se estableció de manera definitiva. Relata que en aquella época no existían caminos formales para trasladarse, era necesario pasar de finca en finca con el permiso de los propietarios, abriendo y cerrando portillos o portones. Entre estos se encontraba el conocido portón de golpe, un portón que se cerraba solo tras empujarlo, evitando que se escaparan animales de las fincas. Recuerda que hace unos 40 años, alrededor de 1985, los vecinos eran escasos, solo transitaban en verano, especialmente carros de doble tracción, debido a las malas condiciones de terreno. Con el tiempo, personas como don Gerardo García comenzaron a mejorar los accesos utilizando tractores para abrir trochas y caminos básicos. También destaca que esos caminos aún hoy en día se caracterizan por ser principalmente caminos de piedra, lo cual refleja el esfuerzo comunitario por mantener la transitabilidad en la zona rural. Un momento importante para la comunicación entre comunidades ocurrió en junio de 1972 cuando se construyó por primera vez un puente de hamaca que permitía cruzar desde Golfito hacia Pangola. Este puente tenía un avance de tablones y solo soportaba el paso a pie o a caballo, puesto que no resistía el peso de motocicletas ni carros. Esta estructura fue fundamental para la movilidad de los habitantes durante varios años. Posteriormente, entre 1975 y 1976 se continuó con la apertura de caminos y mejoras en la infraestructura rural. En esa época la producción se basaba principalmente en arroz, frijoles, yuca, cultivos utilizados tanto para el autoconsumo como para la venta. La cría de cerdos también era una actividad común que se garantizaba el sustento familiar. En referencia al puente que marca la historia local, don Renier menciona que hoy se le conoce como Puente de Mulas. Hacia el año 2000, el antiguo puente de tablones fue reemplazado por una estructura de laminado de hierro, permitiendo el paso de motocicletas y de vehículos livianos, lo cual representó un avance significativo para la comunidad. Más recientemente, este año se intentó iniciar la construcción de un puente tipo Bailey, pero las fuertes crecidas del río Toro destruyeron las bases que ya se habían levantado, dejando el proyecto descartado temporalmente. Actualmente, Renier explica que la mayoría de los finqueros de la comunidad viven de las actividades de ordeño, producción de queso, una tradición económica que se ha mantenido durante generaciones. Por otro lado, quienes no se dedican a la actividad ganadera suelen trabajar en una empresa piñera conocida como Los Piñas. El testimonio de Renier refleja cómo la comunidad ha evolucionado a partir del esfuerzo conjunto de sus habitantes. Su relato constituye un valioso registro del patrimonio cultural e histórico local, evidenciando la identidad de trabajo y las prácticas que han marcado la vida en Golfito de Cureña. Relato de Zulay Otárola Vargas, 80 años de edad, historia de Golfito de Cureña. Zulay Otárola Vargas, vecina de 80 años, comparte cómo era la vida en Golfito de Cureña cuando ella llegó a la comunidad. Describe que en ese tiempo las casas eran muy pocas y la zona estaba casi despoblada. Ella y su padre se instalaron al otro lado del río Toro Amarillo, donde montaron una pequeña pulpería, la primera pulpería de Golfito construida completamente en madera. Recuerda que la actual plaza de Golfito, hoy rodeada de Levi's, la iglesia, el salón comunal, la cocina comunal, la escuela, el colegio, el kinder, en aquel entonces era únicamente un potrero lleno de arbolitos de almendro. Hacia el año 1980 todos esos árboles fueron cortados y con maquinaria se limpió el terreno para convertirlo en una plaza. La idea surgió porque los vecinos construían una pequeña escuelita de madera
y necesitaban un espacio para que los niños jugaran y realizaran educación física. Gracias a la plaza se comenzaron a organizar partidos de fútbol con comunidades vecinas como la Unión del Toro, Los Ángeles, Colpachí, Panguela y El Rubín. Los fondos obtenidos con estos partidos se destinaban a la construcción de la escuela. También se hacían turnos donde las señoras preparaban comidas para vender y así reunir dinero para seguir levantando las edificaciones comunales. Después de la escuela, el siguiente proyecto impactante fue Levi's, construido también en madera. El esposo de ella, Rafael Otárola, junto con Nano Loria y otros vecinos transportaban tablas, postes y materiales. Nano Loria incluso donó varios árboles para elaborar la estructura. Todo se hizo con donaciones, trabajo comunal y fondos de turnos y ventas de comida. En esa época el único medio de transporte era el caballo. Para ir a Pital de San Carlos se duraba un día entero a caballo, siempre bordeando el río para que los animales pudieran tomar agua y descansar. No existían caminos como hoy, todo era barro o senderos improvisados. Zulay menciona que Nano Loria fue quien vendió terrenos alrededor del año 1980, lo que permitió dividir la zona en parcelas. Muchas de esas parcelas pertenecen actualmente a familias como la de Marvin Gómez, William Álvarez, Danilo Carballo, Beto Vargas, Marvin Barrantes, entre otros. Como no había caminos adecuados, quienes no tenían caballo debían comprar todo en la única pulpería, ubicada al otro lado del río. Para cruzar usaban una lanchita, que los llevaba a una orilla a la otra. Hoy, en ese lugar donde antes estuvo la pulpería, existe un cultivo de piña, donde trabajan muchos habitantes de Golfito. Ahora ya no se cruza en lancha, sino en una canasta suspendida por cables, utilizado como medio de transporte para pasar el río. Uno de los cambios más significativos llegó en el 2001 cuando la comunidad recibió electricidad con la luz. Muchas familias abrieron pulperías más equipadas. Zulay abrió la suya y la otra vecina, Anay Villalobos, abrió otra, ya con cámaras de enfriamiento y congeladores. También recuerda que unos 40 años atrás la alimentación era muy limitada. La gente dependía de sus propias siembras, yuca, plátano, malanga, hortalizas caseras. Crean gallinas de patio y quienes tenían un poco más de recursos criaban cerdos para vender la carne por piezas. Otro avance grande llegó en el 2008 cuando Golfito obtuvo agua potable por de la IA, mejorando la salud y el bienestar de todas las familias. Con el tiempo también se instaló el comando de la fuerza pública, aumentando la seguridad de la zona. Finalmente, entre el 2009 y 2010 se abrió la telesecundaria de Cureña, hoy conocido como Liceo Rural La Cureña, lo que representó un logro enorme para la educación, ya que antes los jóvenes no tenían acceso cercano a estudios secundarios. Texto unificado del material de PDF Hugo Villalobos. La historia de Golfito muestra un proceso de desarrollo marcado por el esfuerzo comunitario y la organización de sus habitantes. Según el documento histórico, el primer puente se comunicó a Panguela con Golfito. Fue un puente de hamaca construido en 1922 gracias a la colaboración de la comunidad, especialmente con el apoyo de Gerardo García y diversos finqueros del lugar. De igual manera, la apertura del camino desde la finca de Saúl Marín hasta la Unión fue posible mediante el uso de tractores de Lalo García y los permisos otorgados por dueños de fincas como Pedro Alonso, Virgilio Solano, Lalo García y Carlos Peralta. Estos esfuerzos permitieron mejorar el transporte de productos y facilitar la movilidad de finqueros. Nuevos parceleros y transportistas fortalecieron así la actividad productiva y comercial de la zona. En cuanto al comercio local, se registra que la primera cantina pública de Golfito fue propiedad de don Emilio Tarola y se ubica al otro lado del río. Posteriormente, Arnoldo Mora, administrador de la finca del Nano Loria, estableció otra cantina en la Loma, donde hoy se mantiene este comercio, cuyos dueños fueron Virgilio Aguilar y Anay Villalobos, ambos ya fallecidos. Con el tiempo, este negocio fue trasladado a un sitio cercano a la plaza y quedó en manos de Wilfredo Tarola, conocido como Mantequilla, junto con su hermano Emilio. Tras adquirirlo, Arnoldo Mora. Además, el documento menciona instituciones fundamentales para el desarrollo del distrito, tales como el Liceo Rural La Cureña, la Escuela San Francisco de Golfito y la nueva iglesia que se encuentra en proceso de construcción. En una reflexión más amplia sobre la comunidad, el autor señala que Golfito tiene un gran potencial de crecimiento. Destaca que con la existencia de la trocha del año 1956 y la cercanía a la reserva silvestre mixta Maquenque, el turismo podría convertirse en una importante fuente de comercio y progreso. Este desarrollo contribuiría a fortalecer instituciones como el colegio, la escuela, la fuerza pública y otros servicios del Estado. Asimismo, resalta el papel
de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, comités y labor constante de mujeres y jóvenes de la comunidad quienes impulsan el proceso desde su esfuerzo diario. Finalmente, el documento subraya la importancia de promover y proteger la identidad cultural de creación de diversas obras e instituciones que han beneficiado directamente a la población, tales como la cañería, el puesto de salud, el salón comunal, el colegio, la escuela con preescolar, la cocina escolar, el puesto de policía, la plaza de fútbol, las mejores continuas en caminos y puentes. Todos estos elementos forman parte del avance sostenible que ha tenido la comunidad a lo largo de los años. Conclusión. El análisis del patrimonio cultural inmaterial del Cantón de Sarapiquí, enfocado en la comunidad de Golfito de Cureña, evidencia la profunda riqueza histórica y social que caracteriza a este territorio, a través de los aportes de Reinier y Sula y los relatos recopilados por Hugo Villalobos. Se logra reconstruir una memoria colectiva marcada por el esfuerzo, la identidad y la continuidad de tradiciones que han dado forma a la vida local, la descripción de los antiguos caminos, la convivencia comunitaria, las celebraciones religiosas, el uso de espacios emblemáticos como el puente del río Cureñita y la participación en actividades agrícolas muestran cómo la cultura, el pueblo se ha tejido a partir de experiencias compartidas que aún hoy cuentan con un fuerte valor simbólico. Asimismo, los recursos de los adultos mayores permiten comprender la importancia de preservar estas narraciones para las nuevas generaciones, pues ellas se resguarda la sabiduría artesanal y la forma en que la comunidad ha enfrentado los cambios del tiempo. El testimonio de Zulay, por ejemplo, no solo aporta datos históricos, sino que revela vínculos afectivos, tradiciones familiares y dinámicas sociales que fortalecen la identidad cultural. Del mismo modo, la obra de Villalobos ofrece una fase documental relevante que ayuda a contextualizar el desarrollo histórico del distrito y del cantón. En conjunto, este trabajo afirma que el patrimonio cultural inmaterial de Golfito de Cureña constituye un pilar esencial para comprender la historia, el sentido de pertenencia de sus habitantes. Su rescate y valoración no solo contribuyen a la conservación de la memoria comunitaria, sino también promueven el reconocimiento de prácticas, saberes y testimonios que merecen ser transmitidos como parte fundamental de la entidad sarapiqueña. Reflexiones, propuestas educativas. El patrimonio cultural y material de Golfito de Cureña refleja la historia, las tradiciones y el esfuerzo de sus habitantes. Conservarlo requiere acciones educativas que fortalezcan la identidad local y promueven la transmisión de saberes entre generaciones. La escuela y la comunidad deben trabajar juntos para asegurar que esas memorias no se pierdan y continúen siendo parte esencial del Cantón de Sarapiquí. Propuesta 1. Desarrollar un proyecto escolar donde los estudiantes entrevisten a adultos mayores, recopilen relatos y elaboren pequeños archivos o presentaciones que documenten las tradiciones locales. Esto fomenta el respeto intergeneracional y preserva información valiosa para el futuro. Propuesta 2. Realizar un festival anual en el que se compartan historias, comidas típicas y prácticas culturales de Golfito de Cureña. Este espacio fortalecería la identidad local y serviría como medio de divulgación y valoración de patrimonio comunitario. Créditos a Zulay Otárola, Renier Barrantes y Hugo Villalobos.